Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Bienvenidos, esto es Cuarto Poder. Finalizamos esta semana a través de Radio Globo y CHTV, siempre en sus frecuencias a nivel nacional, en este espacio de 4 a 5 de la tarde. Un espacio para informar, para debatir y por supuesto para escuchar la diversidad de criterios que tarde a tarde nuestros invitados emiten en este espacio. Hoy vamos a dialogar, vamos a aperturar un segmento que vamos a tener todos los viernes en Cuarto Poder, denominado Cuarto Poder Internacional, para abordar los temas que competen a nivel mundial. Gracias a los compañeros en controles, Cristian Maradiaga en los controles de Globo TV. Búsquenos en las distintas redes sociales como Globo TV Honduras. Saludos a César Monzón en los controles de CHTV. Y Ever García, Ever, el único hombre que no ha usado mascarilla durante toda la pandemia. Hay que usarla, Ever, hay que usarla, y esto no es juego. Y usted también, amigo y amiga televidente, el COVID-19 está latente todavía en nuestro país y hay que tomar todas las medidas de precaución necesarias. El mundo, en estos momentos, hay varios elementos mediáticos que hay que analizarlo, sobre todo en países cercanos, en países de la región. En Sudamérica, en Centroamérica, hay movimientos políticos, movimientos de protestas, cambios trascendentales que se dan, y hoy vamos a analizar esos cambios trascendentales que se están dando específicamente en El Salvador, el hermano país que ha tenido en estos últimos años un fenómeno político, así lo hemos denominado esta tarde, el fenómeno Bukele. Y es que ha llegado al poder político de la nación, a la presidencia de la República, después de varios procesos polémicos. Nayib Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño poblado de El Salvador, después fue alcalde de la capital y ahora se convierte, a través de mucha polémica electoral, en presidente de El Salvador. Quiso inscribir un partido, no lo pudo hacer. Recordamos que él viene del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido de izquierda, se desliga de ese instituto político y hoy ya en el poder forma su propio instituto político, el Partido Nuevas Ideas, lo que le ha permitido tener prácticamente el poder absoluto de esta nación. Él controla los 3 poderes del Estado. ¿Qué tan peligroso es esto para una nación y cómo podemos ver ese ejemplo reflejado en nuestro país? Con nuestros invitados vamos a analizar este tema. Tenemos invitados de El Salvador y por supuesto ya vamos a presentar a nuestro invitado que todos los viernes nos va a acompañar aquí en Cuarto Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa y me acompaña Carlos Paz. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y Ever García en los estudios de Radio Globo. El fenómeno Bukele, vemos a algunos compatriotas que le brillan los ojos. Pero, ¿qué es el fenómeno Bukele? El fenómeno Bukele no es hablar del fenómeno de Ronaldo o de Messi, de su creatividad y audacia en el fútbol. No debemos de olvidarnos que Hitler también era un fenómeno y le metió fuego a Europa. ¿Qué utilizó Hitler? La comunicación. Todavía los periodistas seguimos estudiando a Goebbels. En la Universidad Nacional Autónoma es requisito, por lo menos fragmentos, de estudiar a Goebbels en la carrera de periodismo. ¿Qué utiliza Bukele? La tecnología de la comunicación. ¿Por qué debemos analizar la situación sociopolítica de El Salvador y Honduras? Esta tarde nos acompaña don Gilberto Ríos, coordinador del grupo político Los Necios y candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación, porque también debemos de preguntarnos la reducción de la pobreza en El Salvador bajo el mandato Bukele, el incremento de la producción y la productividad, la reducción de la criminalidad
el crimen organizado y el narcotráfico en El Salvador en la administración Bukele. Y así debemos de enumerar cuáles son los avances del desarrollo que ha logrado Bukele en su periodo de gobierno. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes, muchas gracias Ramón, muchas gracias Carlos por esta oportunidad, bueno, con el programa Cuarto Poder, porque bueno, ahora vamos a desarrollar los días viernes esta sección internacional con el apoyo de ustedes que tienen tanta experiencia comunicativa. Yo lo que tengo es un bagaje de estudio con el tema geopolítico internacional por algunas funciones que desarrollé dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular, del Partido Libertario Fundación, y por la tradición también de los sectores de donde vengo, donde siempre hay análisis de temáticas internacionales. Yo pienso que que debemos tener un buen punto de partida, porque en las redes sociales, si bien hay mucho apoyo para Nayib Bukele, incluso hay 12 alcaldes actualmente en Honduras que están pidiendo el apoyo de Nayib Bukele para la gestión de la vacuna, por la situación que estamos viviendo en el país. También tiene el pueblo un gran agradecimiento por las muestras de solidaridad que tuvo con la población de la costa norte del país, sobre todo cuando los huracanes Eta y Iota al final del año pasado, por cierto que fue un donativo que en su mayoría se dejó perder, ¿verdad? Porque se metió en bodegas y el gobierno no fue capaz de hacer una administración correcta de estos recursos, como no lo es capaz, ¿verdad?, de los recursos del país. También el caso Bukele pues nos interesa porque El Salvador, que es una hermana república, donde están enterrados, por cierto, los restos de Francisco Morazán, y dos de los 14 departamentos, uno se llama Cabañas y otro se llama Morazán, gracias a los mártires, ¿verdad?, los luchadores de la independencia hondureña y de la Federación Centroamericana. Entonces tenemos una historia que es común incluso desde antes de la colonia, es decir, una historia que viene de muchos siglos atrás, y que incluso en décadas recientes, como en los años 70 y 80, pues nos afectó directamente la guerra intestina de su clase obrera, de su clase campesina, que se alzó en armas en contra del sector oligárquico, y que afectó de muchas maneras pues a toda la región centroamericana. No es menor, digamos, la relación que tenemos ahora. Es uno de los países con los que más también tenemos comercio. Muchos de sus capitales oligárquicos incluso también invierten en el país, porque han sido bastante poderosos y desarrollados, a pesar de ser un país que geográficamente es más pequeño que Honduras, ¿verdad? Estamos hablando de que incluso El Salvador es más pequeño que el departamento de Olancho, ¿verdad? Y que apenas tiene 6,5 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 2 viven fuera del país. Entonces es un país con muchas particularidades, y nos ha llamado la atención, y por eso hemos traído este tema, el primer tema con el que abrimos esta sección internacional de Cuarto Poder de los viernes, para pues comentarles algunas impresiones, alguna información. Como ya lo decía Carlos, también vamos a tener a una diputada de la Asamblea Legislativa que está ahora en oposición, en franca minoría, pero que nos va a expresar lo que aconteció este fin de semana, el 1 de mayo, el fin de semana pasado, cuando la nueva Asamblea Legislativa tomó el poder en esta nueva legislatura que acaba de comenzar en El Salvador. Nayib Bukele, según los datos, estadísticas y la percepción que existe en el país salvadoreño, quizás tenga una aceptación enorme, de arriba de un 90%. Pero este viraje que se ha dado en estos últimos días sobre el poder absoluto, que se llama ahora, donde pues él claramente tiene el control de la Asamblea, esta Asamblea removió a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general. Pues cambiará esto la percepción del actual gobernante en este país. Para hablar de ello y que nos cuente cómo está el ambiente, sobre todo, qué opina y cuál es la percepción de la población en estos momentos hacia su presidente, nos acompaña José Rodrigo Baires Quesada. Él es periodista independiente salvadoreño. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Ramón Ochoa le saluda, le damos la bienvenida a Cuarto Poder. El audio. ¿Nos ayuda con el audio, Rodrigo? Rodrigo, bienvenido. Le escuchamos. Conversamos desde San Salvador con el colega periodista Rodrigo Baide, mientras hacemos los ajustes técnicos para conocer la situación que se vive y cuál es la realidad
de los acontecimientos el señor Norman Quijano, que es expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y actual electo diputado al Parlamento Centroamericano, se encuentra en nuestro país cuando en el hermano país de El Salvador se le ha iniciado una audiencia por la Fiscalía salvadoreña y conversamos con Rodrigo. ¿Estamos listos, Rodrigo? ¿Te escuchamos? ¿Me escuchan bien? Correcto. Le escuchamos, es acá ya. Sí, adelante. Ok. Hola Carlos, hola Ramón. ¿Cómo están? No sé si es el internet el que me está fallando. Adelante. Te escuchamos, está muy bien. Bueno, para meternos al ajo de un solo. Primero, gracias por la invitación. ¿Qué pasó el 1 de mayo? El 1 de mayo, el presidente logra que su partido político llegue a la asamblea con una gran cantidad de diputados, a tal grado que no necesita de nadie, absolutamente de nadie, para tomar todas las decisiones que pueda querer tomar. Hablo de reformar leyes, aprobar préstamos, elegir magistrados de la Corte, fiscal general y otros tantos. Eso es lo que cualquier persona quisiera tener. Digo, cualquier presidente en el ejercicio quisiera tener la gobernabilidad absoluta. Nadie que le diga no a nada, que es lo que él vio durante la pandemia. Pero, en lugar de hacer las cosas legalmente, lo que hizo el presidente fue, bueno, su bancada, porque no podemos decir que fue él, aunque en las reuniones previas vimos a gente de Casa Presidencial en la Asamblea Legislativa. Lo que hizo fue destituir de tajo a la Sala de lo Constitucional. Para los que nos ven y nos escuchan, la Sala de lo Constitucional es el máximo tribunal sobre derechos constitucionales de El Salvador. Es parte de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de esta sala es el presidente de la Corte. Entonces lo que hizo la Asamblea al removerlos fue violar al único poder en el cual el presidente no tenía ningún tipo de injerencia. Y acto seguido de eso nombró a 5 abogados allegados a él para tener el control absoluto. No terminábamos eran las 8 de la noche cuando fue esto, no terminábamos de ver esto, cuando de repente también destituyó al fiscal general. Ese fiscal que está investigando al menos 12 casos de corrupción de este gobierno por el manejo de recursos en la pandemia de COVID. Si fuera poco, terminamos la noche viendo una gran cantidad de imágenes de agentes policiales entrando a la Corte Suprema para colocar a los nuevos magistrados electos por la bancada del presidente. Eso fue a grosso modo lo que vimos. O sea, lo que vimos fue violación del reglamento interno de la Asamblea, violación de la Constitución, violación de sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional, todo en un solo tajo. La percepción, Rodrigo, que hay en estos momentos de la población, hablaba yo de niveles altos de aceptación que tiene el actual presidente. Después de esto, ¿qué percepción se tiene? No ha cambiado mucho, para serles sincero. O sea, el presidente tiene una aceptación de arriba del 90%, como bien apuntaban ustedes, colegas. Y entonces es bien difícil, ante la retórica que ha manejado el presidente, es bien difícil decirle a la gente, hey, esto está mal. Porque el presidente ha dibujado en toda su comunicación una idea de que estamos, como país, peleando contra la vieja guardia política. Estamos peleando contra los mismos de siempre. Esa es su frase. Y los mismos de siempre son su ex partido, el FMLN, Arena y los demás partidos. Pero también los mismos de siempre están los medios de comunicación, la academia, algunas ONGs, algunos tanques de pensamiento, tanto de derecha como de izquierda, porque él ha roto, la idea es que él ha roto con todo, ha roto con la polarización, ha roto con la idea del
con la idea de izquierdas y derechas. Ha roto con todo. Un elemento que desconocíamos, Rodrigo, y aclárame, el presidente de la Sala de lo Constitucional es también el presidente del Poder Judicial. ¿Entendí así? Así es en nuestra ley. Nosotros tenemos el presidente de la Sala, de la Corte, se convierte automáticamente en presidente de la Sala. O sea que Entonces, destituyeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia. sí, esto es lo que politólogos como Matamala de Uruguay llaman un golpe suave, un golpe dado al sistema judicial. Hay que destacar que evidentemente el presidente, con una amplia aceptación, llegó al poder, a la presidencia con 1.4 millones de votantes, inédito, histórico. Luego, en febrero de este año, ganó una mayoría aplastante, también por la vía democrática. Pero el sistema judicial no lo podía controlar, aunque no tenía que esperar mucho. Para el 30 de junio, esta asamblea, que tomó posesión el 1 de mayo, tiene que elegir a los nuevos magistrados de la Sala de la Corte. O sea, no tenía por qué hacer eso. Y a diciembre tenía que cambiar al fiscal. Rodrigo, yo tengo una duda, una pregunta. Hemos estudiado, te saluda Gilberto Ríos, también de esta sección de Cuarto Poder Internacional de los viernes. Queríamos, digamos, aclarar algunos elementos que se han venido acá filtrando. Por ejemplo, esta primera pregunta de lo que ya mencionabas, esos 12 casos de corrupción en que se ha señalado el gobierno de Nayib Bukele, ¿es cierto que involucran a su hermano? Porque se ha digamos, corrido un rumor de que hay una especie de administración familiar, que por cierto fue algo que él bastante criticó del presidente Sánchez Serén, y que incluso hizo despidos así de una manera, bueno, bastante impropia, como suele ser también Bukele algunas veces en las redes sociales, que también eso es lo que gusta a muchos sectores de la juventud y a muchos sectores de la oposición, pero se entiende pues que se está reproduciendo igual una idea de nepotismo a nivel del gobierno, y que hay por los niveles de endeudamiento, sobre todo que se vivieron durante la pandemia, que dicho sea de paso, entiendo que todas las solicitudes de préstamo, a pesar de supuestamente tener una asamblea legislativa en contra, pues al final le aprobaron todas las peticiones de préstamo en ese momento. Él pues no ha dado cuenta de una gran cantidad de ese dinero. Entonces todo eso a nosotros nos confunde, porque pues parece el estandarte de la transparencia, ¿no? De la honestidad, de la lucha contra la corrupción y con la vieja clase política, que bueno, de hecho el concepto yo no lo comparto, pero en realidad pareciera que está repitiendo, pues con buena propaganda, como lo has dicho, un poco de las prácticas de la administración tradicional de estos países que nosotros tenemos, ¿no? Sí, justamente no hay ningún nombramiento oficial de familiares del presidente en ningún lado del Ejecutivo. Pero los periodistas pudimos ver en las negociaciones de préstamos y de endeudamiento para la crisis, inclusive antes, para los programas de seguridad que no conocemos porque son reservados. Bueno, Honduras tiene una tradición muy bonita de información reservada. Todo. Todo, sí. Entonces, el presidente, vimos a su hermano negociando con los otros partidos. Se le preguntó, por la única vía que se le puede preguntar, que es vía Twitter, se le preguntó en su momento qué andaba haciendo su hermano, o por qué su hermano estaba haciendo el nexo con los grandes empresarios. Inclusive, fuentes nos han dicho a varios periodistas salvadoreños que su hermano estaba detrás de la atención de la crisis de la pandemia. Pero no tenemos forma de probarlo porque no hay un nombramiento oficial. Y el pueblo salvadoreño no tiene forma de acceder a esos fondos de préstamo a nivel internacional para tener alguna forma de contrastar esa enorme cantidad de dinero. No es muy diferente, por cierto, la cifra con la que nos endeudamos. Entiendo que es arriba de los 3.000 millones de dólares en el caso de El Salvador, y eso es muchísimo dinero en realidad, y con eso se puede lograr más que un bono que efectivamente entendemos se distribuyó a gran parte de la población y causó una buena impresión en el momento más duro de la pandemia. Bueno, mira, el bono económico solo se entregó una vez.
Sí. Eran $300 por persona. Según nuestra Contraloría de Cuentas, la Corte de Cuentas de la República, había al menos 100.000 personas que no se sabían por qué se les había dado ese dinero. No se tenían bases de datos actualizadas para qué darle ese dinero a esa gente. Si estamos hablando de 100.000 personas, estamos hablando de una buena cantidad de dinero que no sabemos a quién se le dio, por ejemplo. Sí. Pero más allá de eso, después de esto se hicieron paquetes alimentarios, el famoso PES. El PES, que inclusive llegó a Honduras, después de las tormentas. Sí. Solo por ponerles un ejemplo, en mi colonia, que es una colonia, mi barrio, que es un barrio de clase media, se entregó 4 veces el paquete alimentario. Yo entiendo que habrá gente que habrá perdido su trabajo y ese paquete alimentario le servía, pero no hay nada de transparencia alrededor de cómo definieron en qué zonas se iba a entregar este tipo de alimentos. Por ejemplo, colegas que hicieron reportajes sobre el corredor seco salvadoreño dan cuenta de familias que obtuvieron 1 o 2 cajas de alimentos o bolsas alimentarias en este periodo, un periodo de 9 meses. Una bolsa le funciona a ellos para 1 semana, 2 semanas. Entonces, no sabemos ni cómo se ocupó, no sabemos cuáles son los resultados. El plan es reservado, igual que las compras son reservadas, igual que es reservado el plan de vacunación. Perdón, dale. Rodrigo, cualquier presidente que tome esas acciones al margen de los procesos constitucionales, mi simpatía terminó desde cuando echó los militares a la Asamblea Legislativa. Hasta ahí llegó Bukele como demócrata, en mi opinión totalmente particular. Carlos Paz como ciudadano y periodista hondureño. La consulta que necesitamos también saber el manejo que él hace de la comunicación. Yo les decía que Hitler fue un fenómeno también, pero que hizo desastres que todavía la humanidad lamenta con la comunicación. Los índices de corrupción, ya los mencionaste, pero también nos interesa conocer los índices de la criminalidad, como es el crimen organizado, el narcotráfico, la extorsión en El Salvador y su relación con determinado grupo de poder, porque no está solo ahí Bukele. Bueno, Carlos, para empezar, primero, él tiene una gran aceptación porque los homicidios han bajado de una manera increíble. Si nos vamos a los números, han bajado de una manera increíble. Y entonces, evidentemente, la gente... En El Salvador, si por algo se puede mover la gente, es por los homicidios. O sea, no vamos a ver el caso guatemalteco, donde la gente se movió por la corrupción. Cuando vimos todas esas marchas en la plaza central de Ciudad de Guatemala. En El Salvador no. En El Salvador la gente se mueve por ese índice de homicidio. El muertómetro famoso. Pues Nayib y su equipo de seguridad han bajado muy bien eso. No sabemos cómo, porque también es reservado el plan. Sabemos que se le han dado $69 millones para eso, que estaba peleando antes de entrar el 9 de febrero con soldados y policías armados al Congreso salvadoreño. El presidente lo que estaba peleando eran 109 millones más, pero no quería dar cuenta de cómo iba a ocupar ese dinero. O sea, yo sí puedo ver los números que han bajado, pero no sé por qué han bajado. Pero Nadie Rodrigo, yo sí te quería hacer una consulta sobre otros números estadísticos que a nosotros nos tienen un poco confundidos. Yo escuché al economista dominicano César Villalona, que entiendo ha hecho estudios y ha participado directamente de lo que hoy es la oposición salvadoreña, y ha hecho varios webinars y transmisiones por Zoom, digamos, haciendo explicaciones, lógicamente parciales, en el sentido de que él representa un sector, pero nos habló de que cuando el FMLN dejó el poder había un 28% de pobreza en El Salvador y que ahora ha aumentado arriba del 35 o el 36. No sé si podríamos adjudicárselo directamente a la pandemia o a que Bukele en realidad
te pregunto, no ha tocado el modelo, digamos, económico del país, no ha modificado, ¿verdad?, la forma en la que se concentra la riqueza del trabajo que genera el trabajo de los salvadoreños y las salvadoreñas, y que eso es lo que pues ha incrementado, digamos, los niveles de pobreza en ese país. No sé si esos datos son ciertos o si vos manejas otras cifras que nos puedan ayudar a entender, digamos, cuál es el marco económico en el que se está desarrollando ese gobierno. Rodrigo, vamos a hacer una breve pausa. Nos contesta después de la pausa para seguir conversando. Tenemos un mensaje importante por cortesía de Banco Atlántida. Abre una cuenta de ahorros en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, selecciona el botón Activa tu banca digital, escanea tu identificación, tómate una selfie y selecciona crear una cuenta. Con tu cuenta Atlántida más fácil, disfrutas de los mejores beneficios. Descarga ya Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles agrocrédito 5%, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco. Por eso pásate a Claro con tu plan postpago que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya marcando en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco. Con tus Super Packs todo incluido. Que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. Cuarto Poder es cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo que genera incidencia en el país. Búsquenos en las redes sociales e infórmese de manera práctica en Twitter, en Facebook e Instagram como El Pulso. En la web www.elpulso.hn y ahora en YouTube puede ubicar el canal El Pulso HN, donde encuentra videos de interés, noticias de actualidad y por supuesto todos los programas de Cuarto Poder. Le recuerdo, El Pulso HN en YouTube, Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación. Continuamos dialogando con Rodrigo Baires, periodista independiente desde El Salvador. Rodrigo, los datos que nos hablaba Gilberto Ríos, datos interesantes en materia económica. En materia económica, la pandemia, según datos de FUSADES, que es un tanque de pensamiento de derecha, tradicional de derecha, implican que vamos a retroceder 20 años en materia económica, en pobreza. Y esto nos enseña a nosotros más o menos que la pobreza pasará de un 33.7% al 51.4% al cierre del 2020. Acá el Estado tiene una materia pendiente y es que este año se cumple el periodo máximo que da la ley para tener un nuevo salario mínimo. Entonces, el Estado tiene una oportunidad importante de revertir esto. Para contestar, solo piensen que se cerraron una gran cantidad de empresas. Y muchas empresas ya de por sí en El Salvador, el modelo son a no tener empleados, sino que a tener gente contratada bajo ley de contratos, no plaza fija, lo cual te deja gente que no tiene acceso al seguro social o a un fondo de pensiones. Acá son de las materias pendientes de este Ejecutivo, que ahora con un Congreso completamente de ellos, no tiene excusa para decir no voy a hacer algo. Entonces sí, los datos de pobreza están elevados hasta el tope, pero nadie te habla de la pobreza. Sí, a mí Rodrigo me llamaba la atención y por eso te lo preguntaba anteriormente,
¿por qué Nayib señalaba casi siempre que el gran responsable, digamos, de que no avanzaran los proyectos de su gobierno era que lo frenaba la Asamblea Legislativa? Con ese argumento fue uno de los con los que lo derrotó ahora, justamente porque el pueblo salvadoreño interpretó que la innovación de su gobierno podía venir a partir de que él tuviera pues el control de la Asamblea Legislativa. Pero también es cierto, y corregime si me equivoco, que la Asamblea pudo haber discutido algunas veces las gestiones de préstamo, pero en realidad las aprobó todas las iniciativas del Ejecutivo, prácticamente no frenó ninguna. Y pues ahora se queda sin enemigo, digamos, queda con toda la cancha abierta, y es donde se va a probar en serio si es realmente su voluntad de volver a El Salvador un país con mayor distribución de la riqueza social y con mayor equidad, pues que digamos es lo que todos estaríamos esperando como centroamericanos también. Pues lo que pasa es que él mediáticamente puede decir muchas cosas. Él es muy hábil para hablar a la gente. Viene él, sus primeras presentaciones como presidente electo fueron en el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, en el ENADE, y le dijo a los empresarios lo que querían escuchar. Luego llegó al Heritage Club Institute, o como se llama, en Estados Unidos, y le dijo a los empresarios y a los tanques de pensamiento de Estados Unidos lo que querían escuchar. Y al pueblo salvadoreño le dice lo que quiere escuchar, siempre. Entonces, lo que tú dices es cierto, o sea, tiene cancha abierta, tiene al portero vencido, no hay defensa, solo le toca meter el gol. Y ese gol, en teoría, es un gol para nosotros, para el pueblo salvadoreño. Un elemento, Rodrigo, conozco tu experiencia de periodista e investigador. Esta disconformidad de la condena del gobierno de los Estados Unidos, de la OEA y de este grupo de presidentes, que hay unos que no tienen así el nivel para juzgar, ¿va? ¿Qué lo provocará para los Estados Unidos esa disconformidad, el acercamiento con los chinos, o realmente les preocupará la democracia de El Salvador a los Estados Unidos? Mira, lo que pasa es que hay que pensar bien si China no nos puede comprar los bonos, los CETES y los letras del Tesoro salvadoreño, que están pronto a vencerse en 2023, por ejemplo. Pero no sé si nos va a dar apoyo económico toda la vida. Que eso lo ha hecho el socio estratégico de Centroamérica, que ha sido Estados Unidos. Del otro lado, tú tienes 2 millones de salvadoreños como mínimo viviendo en Estados Unidos. 200.000 esperándote que su TPS sea válido, muchos esperando una reforma migratoria. Yo no sé si realmente acercarnos a los chinos sería la jugada estratégica. Quizás puede ser una jugada que nos saque de deudas rápidas, pero no sé si nos va a sacar de el subdesarrollo real que tiene el país. Y en ese sentido, el gobierno de Biden ha sido claro. Democracia, respeto a medios, respeto a ONGs que trabajan por la democracia y por los derechos humanos, son inamovibles. Pero vimos también que por ejemplo, la actitud contra los privados de libertad, sobre todo aquellos que venían de las maras, eso fue un escándalo internacional. Hay una clara violación de los derechos humanos. Claro, en nuestros países vivimos tanta violencia, y en El Salvador, sobre todo en los últimos años, era uno de los temas centrales, y había una especie de venganza en esas fotos de un sentimiento popular, ¿no? Pero para nosotros que no éramos de El Salvador y que también tenemos niveles de violencia inaceptables en Honduras, sí fue algo grotesco ver a todos esos prisioneros siendo tratados como, bueno, creo que no hay un precedente realmente, por lo menos así, que casi se hizo gala de eso, y no vemos que haya una reacción por parte de los Estados Unidos. ¿A qué derechos humanos en realidad se refieren? ¿Verdad? Y nos preocupa, como decía Carlos, ese síntoma de estar utilizando a los organismos de represión del Estado para hacerlos más visibles, para ponerlos de frente, sobre todo con la experiencia de hace unas décadas de la guerra civil en El Salvador. Te lo digo además como
hondureño, porque cada vez que alguien nos pregunta de la situación de El Salvador, nos dice, bueno, ahí pareciera que va a volver a haber guerrilla, pues, porque está como el estigma, ¿no?, de la guerra. Y la verdad es que sí nos sorprendió esa forma de tratar el tema de los prisioneros, aunque sabemos pues que se tratan de maras violentas y todo ese antecedente. ¿Y qué piensa en esto? O sea, igual pasa en Honduras, igual pasa en Guatemala. Son pandilleros, son mareros, son gente mala. El malo se merece cosas malas. Entonces, esa dinámica de buenos y malos, que es lo que maneja el presidente siempre, hoy en ese momento, en plena pandemia, la ocupó contra los privados de libertad porque habían aumentado la cantidad de homicidios. Y eso iba contra su campaña comunicativa, decir que habían bajado los homicidios y que no había tregua, como había hecho el FMLN. Entonces, a la gente no le importa eso. A nivel internacional, esto fue muy llamativo. En diciembre del año pasado, que vino la CIDH, un sitio loco, que ahora el presidente de la CIDH dijo, un comisionado mexicano dijo que nunca había visto cárceles de este tipo, viniendo de México, con lo cual creo que llama mucho la atención afuera, pero a nivel nacional la gente te dice, mira, son presos, son gente que cometió delitos, así que no hay problema. Vale. Y estamos claros que se han cometido violaciones a los derechos humanos, estamos claros que lo último que ocurrió en el hemiciclo legislativo fue una violación a otro poder del Estado, sin realizar el procedimiento legal debido. Pero hablemos específicamente de materia económica, y esta pregunta yo se la quiero hacer a Gilberto Ríos, porque Gilberto Ríos es un hombre que maneja muchos contactos, yo sé a nivel internacional, pasa pendiente, y sobre todo contactos con esos partidos de izquierda. ¿Será, Gilberto, que, bueno, tenemos menos de un año de gestión de Nayib Bukele? ¿Será que hay un sector de la izquierda que ha sido muy grosero específicamente al criticar este tema económico? La pobreza no es responsabilidad específicamente de un gobernante que acaba de llegar. La pobreza es un problema sistemático, ¿verdad? Y de muchas décadas probablemente. La responsabilidad que tuvo el FMLN en los últimos dos gobiernos del FMLN, y que incluso llegó a la caída, pues prácticamente en el legislativo del Frente Farabundo Martí, hasta llegar al punto de 4 diputados. ¿No le atribuyen ustedes desde el sector de la izquierda una mala gestión específicamente al Frente Farabundo Martí en estos últimos dos gobiernos? Bueno, sin duda. ¿Y no se le da el beneficio de la duda a Bukele, que tiene menos de un año de gestión? Nosotros tenemos una perspectiva. Menos de un año. Nosotros tenemos una perspectiva, y la verdad que tal vez Rodrigo nos ayuda a confirmarla, porque yo he estado bastante pendiente de de todo, digamos, la dinámica política salvadoreña, pues de lo que se puede estar pendiente a la distancia. Siempre tenemos compañeros y amigos allá, pero para que nuestro amable auditorio también tenga una idea de cómo lo planteamos nosotros, lo que está pasando, digamos, en El Salvador, voy a decir lo siguiente, ¿verdad? Habían dos sectores claramente diferenciados en El Salvador. Uno estaba representado por las famosas 14 familias, que son el grupo oligárquico de El Salvador, el grupo financiero de El Salvador, que controla el gran capital salvadoreño, que tiene también enormes inversiones en El Salvador, pero también aquí en el país, ¿verdad? Con algunos centros comerciales, etcétera. Es un capital muy dinámico, muy complejo, pues en sus formas, porque se ha desarrollado mucho. Y habían otros sectores de burguesía nacional desplazados por ese capital transnacional. Pasa prácticamente en toda América Latina. Y por otra parte estaba el FMLN, que cuando llegó al gobierno, como ustedes recordarán, el mismo mes que Mauricio Funes, tomó el poder, fue el mismo mes del golpe de Estado en Honduras. Es decir, estoy tratando de colocar los 10 años de gobierno del FMLN en el ciclo en el que la izquierda latinoamericana más bien fue para atrás, se revirtió, se dieron varios golpes en América Latina, comenzando con el de Honduras. Y internamente ese sector oligárquico siempre ha controlado todos esos poderes, como la Corte Suprema, como el Poder Judicial en general, y también parte de la Asamblea Legislativa. Muchos de esos poderes fueron fundamentales para bloquear el gobierno del FMLN durante todos estos 10 años. No se le permitió, digamos, profundizar
en las transformaciones estructurales. Fue un gobierno que a través del Ejecutivo lo que hizo fue aprobar una gran cantidad de programas sociales completamente insuficientes para lo que es la pobreza estructural de nuestros países, no solamente El Salvador. Eso nos recuerdan aquellos fondos famosos de compensación social, Carlos, ¿verdad? Que entraron aquí con el neoliberalismo en los años 90, que entraron en México en los años 90 también con Salinas de Gortari, y que lo que estaban era disfrazando el saqueo, ¿verdad?, de la población. Ahora, ese mal gobierno, digamos, del FMLN que se da en esas circunstancias, hacen pensar a la gente que no son las opciones tradicionales, ni tampoco las opciones de la izquierda, las que los pueden llevar a la transformación, y por eso votan masivamente por Bukele. Pero ¿a quién representa Bukele? Representa sectores de burguesía nacional, de clase comerciante mediana, de algunos otros poderes oligárquicos que se le han ido aliando, y que por eso se tiene que explicar mejor para nosotros por qué entra en contradicción con algunos designios de Estados Unidos y por qué los Estados Unidos no lo combaten. Incluso le dan ciertas libertades y le permiten que siga profundizando sus relaciones con China. Entonces Bukele, como burguesía nacional, hace ejercicio de soberanía que no lo hacen las oligarquías, que no lo logró hacer el FMLN definitivamente, y eso le da también la posibilidad de plantearse como un presidente de un país independiente y de destacarse por encima de las otras gestiones de la región, porque las otras gestiones son muy malas. No sé si yo pienso que la de Bukele no lo es, ¿verdad?, porque tiene algunas buenas notas, más allá de su buena propaganda, y eso lo hace diferenciarse pues sustancialmente de lo que hemos conocido como la política tradicional en nuestra región. Yo quiero consultarle a Rodrigo, lo tenemos todavía Le cuento en que pantalla. ya está Ana Bello, Pero diputada. quisiera hacer la consulta a Rodrigo para ya despedirme de él. Rodrigo, Sí. ¿se encuentra todavía en pantalla? Aquí estoy, Carlos. Rodrigo, no puedo obviar de consultarte lo que acaba de mencionar Gilberto. El Salvador tiene esa característica que no tiene Honduras en el sistema de los medios de producción. Una burguesía nacionalista muy salvadoreña, que es la que lo ha mantenido a flote en el crecimiento económico a lo que es Centroamérica. Representa Bukele a ese grupo, y este señor Quijano, Norman Quijano, hoy escuchaba a uno de sus abogados de la defensa técnica, Lisandro Quintanilla, que el testigo criteriado de oportunidad que está presentando la Fiscalía, un famoso Noé, no tiene la credibilidad porque ya fue desacreditado en un juicio anterior de la Corte de Cuscatlán, porque el señor Norman Quijano se encuentra acá en Honduras. Sobre lo primero, sí hay que reconocer... Sí, discúlpame. Arena perdió ese nacionalismo, porque Arena se supone que representaba ese nacionalismo, era la otra consulta, para que haya pregunta concreta. A ver, para empezar, miremos el sector productivo del Salvador. El empresario es empresario, va a hacer negocio con quien tenga que hacerlo. Y lo hay de todo tipo. Solo para que vean, el índice de Do Business del Salvador creció de manera importante después de la victoria de Nuevas Ideas. Gran parte, según analistas económicos, es porque creían que se iba a acabar esa batalla entre izquierda y derecha. Lo que no pensaban ellos que se iba a generar una nueva dicotomía en la política salvadoreña entre los buenos y los malos. El presidente se ha sentado, y lo ha dicho él, y lo podemos buscar en Twitter cuando quieran, con fotos con el gran capital salvadoreño diciendo: yo sí me reúno con los grandes, no con la NEP, que es la asociación de la empresa privada, no, con los grandes. Ahí estaban los Poma, nombres conocidos, ahí estaba Nuray Mesa, ahí estaba los CRIT, estaba hablando de Avianca, estaba hablando del grupo Poma, del grupo Roble, Nuray Mesa, que es un clásico de las bebidas carbonatadas. Entonces ellos se sientan con él. No sé realmente hasta qué grado van a llegar apoyándolo, pero están con ellos. Y sobre Norman Quijano, pues eso es lo que dijo el abogado. Norman en repetidas ocasiones ha dicho: presenten el video completo, presenten el contexto de ese video. No se ha hecho acá le dieron
por el fuero, no le pudieron hacer nada. Tenía entendido yo que había ido porque tiene familia allá en Honduras. Y él dijo que iba a regresar, pero no ha regresado. Entonces al doctor Quijano había que darle ese beneficio de la duda también, en el sentido de, por lo menos que venga. No creo yo que esté pidiendo asilo en Honduras, como dijeron en algunos medios hondureños. Por lo menos no tengo información de ello. No ha pedido el asilo ni ha querido hablar con la prensa, más que se ha referido de que sí está acá en el país y que todavía no ha decidido si se asila acá en Honduras. Esas fueron las declaraciones que le dio a un colega de un medio y que hemos estado reprisando otros medios, pero él declaraciones no ha dado así abiertas. Más bien ha dicho, no puedo atender en este momento a la prensa. Sí. Por mi parte, te agradezco mucho, Rodrigo, tiempo sin reencontrarnos. Hasta ahora por la vía virtual. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos. Cuídense, suerte ahí y sigan adelante. Igual. Rodrigo Para la Baires. prensa, en la situación que está El Salvador en este momento, que dice no va a ser muy fácil. Rodrigo Baires, periodista independiente desde El Salvador, y también desde este hermano país nos acompaña esta tarde a través de la línea telefónica Ana Bello. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa por parte del FMLN. Buenas tardes, diputada, un placer tenerla en Cuarto Poder. Le consulto de entrada, diputada, los elementos que hacen la ilegalidad de lo que sucedió el primer día de esta nueva Asamblea Legislativa. Hemos tratado de leer, de interpretar la ley, y la ley sí establece y le da las facultades a la Asamblea Legislativa de destituir a magistrados, de destituir al fiscal, siempre y cuando se den los términos que estén en la ley. Pero ¿cuáles son esos términos que están en la ley? Entonces, ahí tenemos quizás una confusión. El elemento legal o dónde está lo ilegal de lo que sucedió el primer día de la Asamblea. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar compartiendo con ustedes y con todos los hermanos y hermanas de la República de Honduras. Sin lugar a dudas, el inicio de esta nueva legislatura que se instala el 1 de mayo está marcado por esa situación que yo siempre digo, al final la reacción que ha generado a nivel internacional obviamente es de esa misma dimensión, porque se trata de una acción que es sin justificación, y es cierto, el artículo 186 de la Constitución faculta a la Asamblea Legislativa a poder destituir a magistrados siempre y cuando exista causa legal justificada. Y en el caso del desarrollo de leyes específicamente para destituciones del nivel de funcionarios como el que el pasado sábado se realizó, prácticamente imponiendo un nuevo órgano judicial a través de una sala constitucional, no tiene en los argumentos presentados por parte del Partido Nuevas Ideas en la solicitud ninguna base legal. Hay casos por incapacidad mental, incapacidad física, otro tipo de circunstancias, pero lo que ellos enlistaron como causas de la destitución prácticamente se refleja en que no les gustó algunas resoluciones de la sala, que no las cumplieron, porque ese fue un tema también que tuvimos en el marco del inicio de la participación. Y contradictoriamente, cuando algunas resoluciones de la sala sí le daban, digamos, la razón a las resoluciones del Ejecutivo, ahí sí las mencionaban, las respetaban y las utilizaban para hacer varias acciones. Por lo tanto, en la legislación nacional, ninguna de esas causas que ellos utilizaron, según el escrito que presentaron, tiene respaldo. Y además es un proceso constitucional porque toda elección de los magistrados y magistradas tiene un proceso. Y ellos de manera expresa, ese mismo día, obviamente haciendo uso de su correlación mayoritaria en voto, inmediatamente nombran a nuevos magistrados y magistradas. Por lo tanto, hay una serie de violaciones al procedimiento, a la Constitución, al reglamento interior de la Asamblea, que como proceso para elegir autoridades de segundo grado, como es el caso de los magistrados,
tiene ya determinado la participación activa del gremio de abogados y abogadas. Ellos tienen el derecho de proponer candidatura para que la Asamblea las tenga en cuenta, desarrollan una elección en el gremio, esos nombres son remitidos a la Asamblea, hay un proceso ya que ese día no se vio reflejado. Y además que las personas que fueron inmediatamente nombradas a gusto del partido del presidente, obviamente responden a perfiles que han trabajado en casa presidencial, han defendido a funcionarios que han sido cuestionados por participar en acciones como la del golpe y militarización de la Asamblea del 9 de febrero del año 2020. Es decir, hay muchos vicios en el proceso y que, por lo tanto, obviamente, ellos van a tratar de justificar, de todas formas lo van a tratar de justificar, pero no se les puede llamar más que un golpe del órgano legislativo al órgano judicial, porque se acaba con la independencia entre los poderes de Estado, se acaba con ese rol contralor que ha existido de una u otra forma. Nunca habíamos tenido un antecedente como este, mucho menos después de la firma de los acuerdos de paz, que una sola persona controle todos los órganos del Estado, donde nadie pueda cuestionar, nadie pueda tampoco acudir cuando se han violentado sus derechos por parte del Ejecutivo, por ejemplo, porque obviamente no van a tener una resolución favorable. Entonces es una circunstancia bastante compleja. Yo sé que a veces a nivel internacional y sobre todo teniendo la capacidad mediática que este gobierno tiene, de que pauta publicidad en redes, que pauta publicidad internacional para hacer ver una imagen que muchas veces dista de la realidad, ellos igual están tratando de limpiar esa acción como que tiene justificación legal, pero no la hay. Diputada, no se tiene ahorita, ¿verdad? Es una crisis institucional que deriva después de crisis económica, que golpea a las familias, obviamente, que ahora tal vez no puedan dimensionar los efectos, pero que van a estar a mediar y lastimosamente al final quienes pagan, digamos, las consecuencias es la población. Diputada, pero buenas tardes, la saluda Gilberto Ríos. Yo me contacté primero con usted y le agradezco mucho la posibilidad que nos acompañe aquí en Cuarto Poder. Yo quisiera comentar, ¿verdad? Que a mi impresión es que ha dado tan mala sensación esta acción de Nayib Bukele que él mismo se vio obligado, por lo menos a nivel internacional, porque a nivel nacional sí goza de mucho respaldo y mucha popularidad, se vio obligado a convocar al cuerpo diplomático internacional, digamos, que incluso dicen que fue mediante un engaño que lo llevaron a casa presidencial. Bueno, hay muchos rumores sobre cómo fue esa convocatoria, los fines que quería cumplir, pero al final fue para explicar lo que había ocurrido, porque evidentemente habría grietas frente al cuerpo diplomático, a la comunidad internacional sobre la credibilidad en su gobierno, ¿no? Y primero quisiera que nos comentara cómo fue esa reunión, cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional, y segundo, ante estas circunstancias, ¿qué se plantea hacer la oposición política en El Salvador? Bueno, en el tema de la reunión hay que decir que inmediatamente el día domingo se conoció que se había invitado al cuerpo diplomático por parte del Ejecutivo, pero no hubo mayor respuesta para ese día y por lo tanto la reunión fue pospuesta para el día lunes por la tarde, con un acuerdo previo entre las representaciones diplomáticas de los gobiernos de los diferentes países que están acá representados, de que sería una reunión de carácter privado, justamente en el sentido de que iban a aclarar las dudas respecto a la actuación golpista, ¿verdad? Yo la califico así, ¿verdad? Y lo manejo así porque creo que se trata de eso, lo que sucedió el sábado. Correcto. Para que ellos entendieran que no estaban fuera de la ley. Así fue, digamos, la convocatoria. Creo que para empezar, el romper un acuerdo que se tuvo en la mesa de cara a esa reunión y exhibir esa reunión de manera pública en una cadena nacional, donde además claramente se ve que el trato fue muy irrespetuoso en el sentido de prácticamente hacer ver que los embajadores o embajadoras ahí presentes no conocían de leyes, tratando de manera, creo yo, que fuera de todo marco que regule las relaciones diplomáticas.
Es lamentable porque justamente eso también nos pone a nosotros en una situación complicada como país, en el sentido de que pierde credibilidad las autoridades, puede ponerse en riesgo cooperación que exista con estos países por esa mala relación y tensión entre el órgano ejecutivo y las representaciones diplomáticas. Creo yo que todos se habían expresado y ahí están las expresiones públicas en el marco del respeto a la soberanía de los países. Nadie previo a esa reunión había hecho comentarios que se pudieran considerar injerentistas. Yo creo que en ese sentido la comunidad internacional sí condenando, pero más allá de eso, obviamente no se visibilizaba un irrespeto. Sin embargo, luego de la cadena nacional que fue transmitida un día después, eso también hay que decirlo, fue transmitida el martes, hubo reacciones del representante de la Unión Europea aquí en el país, del embajador de Chile, del embajador de Francia, donde ya en un tono obviamente más molesto cuestionaban la actitud del presidente. Yo creo que no sé quién asesora en este tema, si de parte de Relaciones Exteriores, cómo, pero no se puede caer a ese nivel, porque al final, como lo dije, hay relaciones comerciales, relaciones de cooperación, relaciones en el caso nuestro, así como de manera similar con otros países de la región, el alto índice migratorio a países como el caso de Estados Unidos, y donde obviamente acá la tensión ha ido subiendo, ¿verdad? Sí. Sabemos que no ha sido, digamos, como una prioridad de trabajo ese eje de la migración en este gobierno. Han vivido crisis nuestros compatriotas en Estados Unidos, violación de derechos, y no dicen nada. Y hoy con este tipo de complicaciones en la relación diplomática se pone más tenso, ¿verdad? Y hay riesgos, pues, que pueden derivar en sanciones internacionales. Ya sabemos que todo el marco de relaciones internacionales, quienes estamos adscritos a Naciones Unidas, firmamos convenios, acuerdos, bajo el esquema del respeto de la democracia, diputada, la institucionalidad. Diputada, no solo fue la interrumpo. ¿Me escucha, diputada? Y un nombramiento express de fiscal también. Me escucha, sí, la interrumpo porque se nos fue el tiempo, lastimosamente, pero le agradecemos mucho su participación. Y tendremos otra oportunidad con más tiempo para dialogar, diputada. Bello es el apellido. Belloso. Diputada Belloso. Anabela. ¿Es el Frente Farabundo Martí? Así es. Anabela Belloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gilberto, nos vemos el otro viernes. Muchísimas gracias, compañeros. Buenas tardes. Nos despedimos recordándole que para mamá no hay distancias y para Claro tampoco, con el internet de 40 megas de Claro Hogar, que por solo $47 también incluye 2 cajas digitales y llamadas ilimitadas a la red Claro. Contrátalo ya en tiendas Claro o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Buenas tardes. Para mamá no hay distancias. Y para Claro, tampoco, con tus Super Packs todo incluido, que desde 25 lempiras incluyen internet, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro y mucho más. Actívalos ya. Claro que sí. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles agrocrédito 5%, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.